Hola, Dios te bendiga. El tema para hoy vamos a hablar acerca de la ley. Oremos. Padre Celestial, en este momento nos disponemos a abrir la santa palabra para estudiar, profundizar, escudriñar un tema bastante álgido como es la ley. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome el dominio y control en primer lugar de mí para explicar este tema y de las personas que lo van a escuchar para que lo puedan entender, poner en práctica en su vida y enseñarle a otras personas. Queremos también pedirte por aquellos que en este momento van a escuchar esta importante lección, pero están pasando por alguna situación difícil, quizás tienen problemas económicos, problemas de salud, problemas con vicios, problemas en el hogar, con la esposa, el esposo, los hijos. Tú conoces la tribulación, la situación de cada uno de ellos. Yo no, son amigos invisibles, pero tú sí sabes dónde vive, su dirección. También sabes, Padre, que estos problemas, esta situación, las coloca el enemigo para destruir, perder, llevar desánimo. Ahora queremos que tú lo reviertas, que uses ese problema para bendecir, salvar, animar, restaurar a estas personas. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la ley es un tema bastante álgido, controversial, y abrigamos la esperanza de que Dios pueda darme la capacidad de explicarlo y a ti de entenderlo. Le han dado muchos lugares. Por ejemplo, hay religiones y dentro del cristianismo que la colocan, por ejemplo, como un instrumento importante para la salvación, como es salvación por obras. Otros dicen, no, ahora estamos bajo la gracia, Cristo clavó en la cruz los mandamientos, ya no necesitamos, ya estamos en la dispensación de la gracia, bajo la gracia ya no hay ley, Cristo me salva, no importa lo que yo haga, cómo me comporte, porque Cristo es amor, Dios es amor, y ya yo lo acepté, yo creí en Él, y este es lo que Dios me exige y me pide. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31. Otros dicen, no, la salvación es por la gracia, pero la ley no está abolida, porque Romanos 3:31 dice, por la fe no invalidamos la ley. De manera pues que, fíjese, tiene muchas enseñanzas, muchas creencias, pero nosotros necesitamos realmente qué dice Dios, qué dice la Biblia con respecto a la ley. Cuando estudiamos y analizamos la Biblia, la escudriñamos, encontramos que existen varias leyes, muchas leyes que Dios dio a sus criaturas, al mundo, a los judíos. Y lo que en primer lugar hay que analizarlas cada una de ellas y ver la importancia que tiene, ver y analizar para qué fueron dados, cuál es el motivo, la intención de Dios con respecto a cada una de estas leyes. Encontramos, por ejemplo, la primera son los 10 eternos principios de la ley de Dios, registrada en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Son 10 mandamientos. Esta ley, dice Pablo y David en el Salmo 19, Salmo 119, Romanos capítulo 7, que esta ley es justa, santa, buena, perfecta, eterna, que es el carácter de Dios. Y esta ley Dios la dio para poner orden en el universo. La dio por una razón, que es
cuando Dios creó a sus criaturas, no sé si fue el ángel Gabriel, Lucifer, cuando Dios creó su primera criatura en el universo, le dio esta ley. ¿Por qué? Romanos 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir pues que Dios estableció la ley, no fue para salvar a nadie, ni perder. El propósito de la ley, que esta ley es la ley eterna, está dada antes de que Dios fuese creada, la primera criatura, ya lo vamos a demostrar. Esta ley no fue dada para salvar ni perder a nadie. Esta ley solamente fue dada para mostrar el camino del bien. Recordemos que Dios estableció a sus criaturas en todo el universo, le estableció el libre albedrío, que es la capacidad que tenemos todos los seres creados por Dios de elegir y decidir. Pero para poder elegir y decidir necesitamos mínimo 2 caminos. Y mediante la ley Dios mostró esos 2 caminos. Él mostró el camino del bien y el camino del pecado. Dios no creó el pecado, Dios no creó el mal. El mal es la transgresión del bien, la violación del bien. Dios es un Dios verdadero, justo. Entonces Él te dice que debemos ser veraz, decir la verdad en todo momento. Pero tú tienes la capacidad de llevarle la contraria a Dios, llevarle la contraria a la verdad y traspasar y pasar al plano de la mentira, que es la transgresión del bien. Dios no creó la mentira, pero la mentira es la transgresión de las cosas buenas de la voluntad de Dios. Y esto está establecido mediante la ley. Dios entregó su carácter, mostró su carácter, fue a través de la ley. Y eso es el propósito por el cual esta ley está establecida, para mostrarle a las criaturas el camino del bien y que puedan elegir y decidir. Dios pudo haber hecho robots, personas, criaturas programadas para puro obedecer, y a través de un chip Dios le coloca todo como una computadora y somos autómatas, somos personas que simplemente ya tenemos en el sistema bioquímico, en los ADN, todo, ya tenemos una estructura programada para desobedecer y ni que querramos desobedecemos, y Dios pudo haber hecho eso, pero no. Dios desea que le demos honra, gloria, alabanza por decisión. Y para ello dio el libre albedrío. Quiere decir que la ley no tiene función salvadora, no tiene función para perder a nadie. O sea, el propósito de la ley fue mostrarle al mundo, al universo, el carácter de Dios, el bien, para decidir. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge el bien para que te vaya espectacularmente en tu vida y la de tu familia. Y eso es el propósito de la ley. Y nosotros nos preguntamos, caramba, ¿y cómo Dios dio esa ley en el universo si no está dado por escrito? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si la ley es eterna, debe existir en el cielo? Y encontramos que esa ley es conocida allá en el Sinaí, en Éxodo 20, cuando el pueblo judío fue sacado de Egipto por Moisés, y allí fue donde el pueblo, el mundo, conoció la ley, que Dios la escribió en 2 tablas de piedra con sus dedos. Ahora la pregunta es, ¿en realidad el universo, el pueblo conoció los 10 mandamientos en el Sinaí, en Éxodo 20? No, los 10 mandamientos, como Pablo lo dice, es una ley justa, santa, buena, que te señala el pecado. Romanos 3:20, esa ley está dada antes de que Dios
creara su primera criatura en el universo. Repito, puede haber sido Lucifer, el ángel Gabriel. Antes de que Dios creara su primera criatura, ya Dios tenía en mente en darle su ley, porque su ley es el principio del libre albedrío. Ahora, se pregunta, pero nosotros no conocemos que hay una ley en el cielo, no está dada por escrito. ¿Por qué las leyes de Dios no están dadas por escrito? No están dadas por escrito porque Dios, para comunicarse con nosotros antes de Éxodo 20, lo hacía audiblemente, personal. Él instruía, enseñaba, corregía, amonestaba, orientaba, todo personalmente, y por lo tanto no había necesidad de que Dios diera su ley ni en el cielo ni en la tierra por escrito. ¿Por qué lo dio allá en Éxodo 20? Porque nosotros encontramos Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 22, que el pueblo tuvo miedo de escuchar la voz de Dios. Dijo, no, Moisés, no queremos más escuchar la voz de Dios. Que lo que Dios vaya a decir te lo diga a ti y tú nos los comunicas a nosotros. Quiere decir ahora que a Dios le estaban limitando, impidiendo que Él se comunicara, que Él hablara, que Él enseñara a través de la parte audible, personal. Y Dios en su misericordia y en su amor, fíjese que no les hizo nada, no los amonestó, no los perdonó, sino que en su amor Dios buscó otra manera de comunicarse con nosotros, sus hijos. ¿Y cómo fue? Bueno, en la parte escrita, y usó a profetas. Hebreos 1 dice que Dios se comunicaba ahora por medio de profetas. Él le enseñaba el mensaje al profeta y el profeta le enseñaba el mensaje al pueblo. Y por escrito. Entonces, Dios consideró pero tan importante esta ley, que lo primero, que cuando el pueblo no quiso comunicarse más audiblemente, entonces lo que Dios le importaba más es enseñarle el camino del bien a su gente, hasta el punto que para esa parte de la historia del universo, el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios, y por lo tanto Dios decidió comunicarse de la manera escrita. Y Él no le dijo, fíjate que Él no le dijo otra cosa. Dios no, en su mente no consideró otra cosa, sino orientar al pueblo, es enseñándole el camino del bien a través de su ley. Y es tan importante que la Biblia tiene 31.072 versículos, y solo 15 escribió Dios con sus dedos, y fueron los 10 mandamientos. Fíjese la importancia. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 31, versículo 18, y Éxodo capítulo 32, versículo 16. Bien, ahí Dios lo dio por escrito por la situación de que el pueblo no quiso escuchar más la voz de Dios. Y lo primero que hizo, Dios no escribió más nada. No tuvo en su pensamiento, vio más importante escribir la ley. Y esta ley es llamada Ley de Jehová, Isaías capítulo 5, versículo 24. Y esta ley fue puesta dentro del arca del pacto, en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, y Deuteronomio capítulo 10, versículos 2 y 5. ¿Ok? Esa ley es justa, es santa, es perfecta. Bien. Es espiritual, Romanos 7:14, Salmos 19:7. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo sabemos que esa ley de Éxodo 20 es una ley universal que está también en el cielo? ¿Cómo sabemos que mediante esa ley Dios le mostró el camino del bien a los ángeles, incluyendo a Lucifer? Dijimos entonces que en el cielo esta ley no está, porque nosotros pensamos, caramba, pero si hay una ley en el cielo, debería estar dada por escrito, o debería ser algo muy especial, algo espiritual, algo espectacular. Pero no, es esta misma.
Y quiero decir, cuando Dios dio esta ley, Él no la dio para colocar a alguien en un sitial de honor por obedecerla, ¿no? Porque nosotros encontramos la gracia, el regalo que Dios nos dio, por ejemplo, lo encontramos en el cielo. En Ezequiel 28, Isaías 14, Dios creó a un ángel llamado Lucifer, un querubín cubridor, y lo colocó en la presencia de Dios para cubrir el trono de Dios. Y a Lucifer se le creó perfecto, espiritual, músico, sabio, rico, no porque se portaba bien. Esos atributos, esos dones, Dios se lo dio por la gracia. Nadie pidió que lo creara, nadie pidió que le diera ese puesto de honor. No fue por sus méritos, no fue por su comportamiento, fue por la gracia. A Dios le plació hacer eso. Él creó sus criaturas para amar. Porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Dios es amor. Y si Dios es amor, necesita a sus criaturas para amar. Y Él le dio la libertad, le dio una naturaleza perfecta con capacidad de amar sin intención equivocada, sin egoísmo. Fue algo perfecto. Y mientras que sus criaturas nos mantuviésemos en esa interrelación de amor, de darle honra, gloria a Dios, entonces el hombre, las criaturas mantendrían la inmortalidad, la felicidad y la paz y el gozo pleno. Tú dirás, pero caramba, Dios es algo como interesado que va a formar las criaturas para que lo alaben, para que le den honra. Y habla de que nosotros no debemos ser egoístas. Lo que hay que entender es que en todo esto es verdad. Dios creó sus criaturas para amar, para darle y recibir. Y no hay nada que produzca más placer, más felicidad plena, paz, que el alabar, honrar y hacer sonreír a Dios en todo. En cumplir esa voluntad. No hay nada mejor que eso. Quiere decir que hasta por egoísmo nosotros deberíamos darle honra y gloria a Dios. Hasta por egoísmo. Pero Dios no quiere que lo alabemos por egoísmo. Dios quiere que lo alabemos por decisión y que nos dejemos llevar por la voz del Espíritu Santo en mantenernos firmes a Dios. De manera pues que en el cielo, Ezequiel 28, encontramos este ángel creado perfecto, creado justo, y Dios le entregó su santa ley, Éxodo 20, que es la ley eterna, que es hasta ahora la ley, la primera ley que estamos hablando. ¿Cómo sabemos que está en el cielo si no está dado por escrito? Ok, vamos a ver. Entonces, Romanos 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir? Que primero fue la ley y la transgresión es pecado. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la transgresión de la ley. Si el pecado es la transgresión de la ley, para que pueda existir pecado, primero tiene que existir una ley. Dios no hizo esto. Dios no dijo, por ejemplo, tú dijiste una mentira, ahora voy a hacer una ley que diga no mentir y te condeno, te llevo al lago del fuego y azufre. No, Dios es justo. Eso no es, y Pablo lo manifiesta en Romanos capítulo 4, versículo 12 al 5, y Romanos capítulo 5, versículo 12 al 16, dice que si no hay ley, no puede haber culpabilidad de pecado, porque no habría transgresión. ¿Transgresión de qué? Esto nos dice, nos enseña, lógicamente, que primero fue la ley y la transgresión es lo que lleva al pecado. Y si la Biblia dice en Juan 8:44 y 1 Juan 2 que Satanás peca desde el principio y el pecado es la transgresión de la ley, evidentemente entonces Satanás tuvo que haber transgredido una ley
para poder convertirse en pecador, y él lo hizo fue en el cielo, en la misma presencia de Dios, que fue donde se levantó el pecado. Quiere decir que en el cielo hay una ley que Satanás la transgredió y tenía que conocerla, porque Dios sería injusto de haber condenado a él y a los millones de ángeles al lago del fuego y azufre, donde van a morir y ser quemados por haber transgredido una ley, por pecar. ¿Qué ley transgredió Lucifer? Juan 8:44. Vamos a demostrar que es Éxodo 20. Y esa ley de Éxodo 20 tenía que ser conocida por Lucifer y los ángeles para que pudiesen convertirse en un transgresor y haya un juez que lo pudiera condenar. Es algo así como en Venezuela, por ejemplo, o en el mundo. A ti no te pueden llevar a un tribunal si previamente no hay un código procesal penal, si no hay una constitución, si no hay una ley. Suponiendo que, es un ejemplo, porque no se me ocurre, tú pintas tu carro de rosado, pintaste tu carro de rosado, o tu casa de rosado, pintaste tu casa de rosado, pero resulta que a un gobernante no le gustó que tú pintaras la casa y te quiere acusar, y va a un tribunal, dice, bueno, vamos a acusar a esta persona que pintó su casa de rosado, pero resulta que la ley, eso no está tipificado, de que a ti te juzguen porque pintaste la casa de rosado, por lo tanto no te pueden condenar. Y si el mundo, que no sabe dar nada bueno, no hace eso, no es injusto porque a alguien no le gustó que pintaras la casa de rosado y le dio la gana de juzgarte, condenarte, llevarte a un tribunal para que te sentencien a la cárcel, a una multa, a una cuestión, pero no está tipificado en un artículo, entonces no se te puede condenar. Por mucho que a un gobernante no le guste que tú hayas pintado la casa de rosado, ni al mismo juez. Bueno, Dios, que es justo, tampoco da el que condenaron a Lucifer por pecador, por transgresor de una ley que no existe. ¿Sí me hago entender? Entonces, la ley que transgredió Lucifer fue Éxodo 20, fueron los 10 eternos principios de la ley de Dios, que no está dado para salvar a nadie ni para darle puesto a nadie, sino para mostrar el camino del bien y del mal. Y Lucifer la violó. Juan 8:44 dice que él es homicida. ¿Qué ley violó? Éxodo 20, versículo 13, no matarás. También dice que es el padre de la mentira. ¿Qué ley violó? Éxodo 20, versículo 16, no levantes calumnia, no levantes falsos testimonios como lo hizo él. Además, en Ezequiel 28, Isaías 14, él codició el trono de Dios. Él quiso sentarse en el trono de Dios, hacerse pasar por Dios, ser adorado como Dios. ¿Qué ley violó? Éxodo 20, versículo 3, el primer mandamiento, y Éxodo 20, versículo 17, el 10º mandamiento, no codiciar. Esa misma ley que en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, ya Cristo había muerto, y Pablo dice en Romanos 7:7 que él no sabía que codiciar era pecado hasta que fue a la ley. ¿Qué ley está viendo Pablo? La misma de Éxodo 20 y el mismo mandamiento que Lucifer transgredió en el cielo, porque esa ley está en el cielo. Y Santiago capítulo 2 versículo 10 al 11, ya Cristo había muerto, ya la dispensación de la gracia estaba en funcionamiento. Y dice Santiago que el que transgrede un mandamiento de la ley de Dios se hace culpable de todo, porque el que dijo no matarás, dijo no cometerás adulterio. ¿Qué ley está viendo Santiago? La misma que está viendo Pablo y la misma que transgredió Lucifer en el cielo. Dice, porque el que dijo que el que transgrede un mandamiento de la ley de Dios se hace culpable de todo, porque el que dijo no matarás, dijo no cometerás adulterio. Entonces Santiago está viendo también los 10 eternos principios de una ley justa, santa, que se encuentra registrada, está por escrito en Éxodo capítulo 20, versículos 13 y 14. No mates, no cometas adulterio. Bien. Entonces, quiere decir que esta es la ley que me señala el pecado.
Y Pablo lo dice en 2 Corintios y Juan en Apocalipsis 21 y 22, dice que los asesinos, los ladrones, los idólatras, los afeminados, los adúlteros, los fornicarios, los que hacen imágenes, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cuál es esa ley? Éxodo 20, la que te está prohibiendo que si tú la transgredes y no te arrepientes, si no pides perdón, si no vas a la sangre de Cristo, a la gracia para que te limpie, te salve, entonces si mueres en esa condición, no vas a entrar en el cielo. Si la dispensación de la gracia quita la ley, si la dispensación de la gracia quitará la ley, entonces no habría condición y no habría restricción y no había nada. Ahora, ¿qué ley te está señalando Pablo y Juan que si la transgrede no entras en el cielo? Te está señalando Éxodo 20. Él no te está diciendo, los que no se circuncidan, los que no guardan la Pascua, el pan sin levadura, los que no entrarán en el cielo. No, él se está refiriendo en todo el combo a Éxodo capítulo 20. Y ya, como estoy diciendo, ya estamos en la dispensación de la gracia, porque por la fe no invalidamos la ley. Vuelvo a aclarar, mi salvación y la tuya no depende de las obras, depende de lo que yo haga con Cristo Jesús. Yo soy salvo, es solamente por la gracia a través de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que cuando Cristo me salva, en el proceso ya soy salvo al aceptar a Cristo, pero Él me salva para buenas obras. ¿Y dónde están las buenas obras si no las conozco? En la ley. En la ley. Por supuesto, esta ley está dada en el amor. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, la intención espiritual de la ley es el amor. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no lo voy a robar, no le voy a codiciar. O sea, que la ley va más allá de no mentirle a tu prójimo, no quitarle a la esposa, no adulterar, sino que va más allá de cuánto bien tú le haces. Va más allá. O sea, si el poder de Cristo te salvó, si Cristo te ha salvado de verdad, lo vas a demostrar. Muéstrame tu fe, como dice Santiago capítulo 2, por tus obras. O sea, las obras están dadas en el sentido que una vez que Cristo te ha salvado, Él te sana y te restaura, te da un nuevo nacimiento. Si tú no tienes esa experiencia del nuevo nacimiento, de amar a tu prójimo, de no maltratarlo, no herirlo, entonces eso ha demostrado que de verdad la gracia te salvó. Porque la gracia salva y transforma. O sea, el ladrón en la cruz vivió todo el mismo día porque él murió para salvarse. Él murió aceptando a Cristo en su último momento, pero en nuestro caso no es ese. Porque yo estoy vivo, ya yo acepté a Cristo, estoy vivo. Bueno, ahora viene el proceso de la regeneración. Y aquí en el proceso hay ley, hay obras. Porque cuando Cristo te sana, te salva, te da el amor, el impulso del corazón de una persona que ha sido salvada es amar al prójimo, no maltratarlo, no herirlo, hacerle todo el bien que pueda. Y eso te debe llevar a amar a los enemigos y no pelear, quitar las contiendas, los gritos, las rabias, perdonar, amar, tener misericordia, bondad, justicia, amor, fe, ternura, comprensión, dominio propio. El fruto del Espíritu, eso lo da Dios. ¿A quién se lo va a dar? El que aceptó a Cristo. Entonces hay ley. Bien, entonces Éxodo 20 fue la ley que transgredió Lucifer en Mateo capítulo 4, cuando en el desierto fue Cristo tentado por el diablo. Él le ofreció todos los reinos y postrado me adoraré. ¿Y qué le dijo Dios? Solo tu Dios adorará. Escrito está. De manera pues que esto nos confirma que la ley no está válida y que la ley Dios la creó no para salvar ni darle puesto a nadie, sino simplemente para mostrarte el camino de salvación y que la guardes para así poder crear un orden en el universo. Imagínate, Satanás la violó y creó un caos. Satanás, por querer ser Dios,
por querer ser Dios, por chismear y decir mentiras, creó un caos. Porque en el cielo nunca se había escuchado una mentira, nunca. Porque la ley se mantenía. Cuando Lucifer la violó, que allí entró el pecado, en el universo entró primero allí, se reinó el caos. ¿Por qué? Porque la ley es precisamente para que reine el orden. Y él trajo desorden. Bien, entonces él ahí es donde se convierte en pecador. Y es ahí. Ahora, ¿por qué? Es mi creencia, eso no está en la Biblia, pero es mi creencia, porque si Dios es amor, estoy seguro que Dios le dio oportunidad a Lucifer de arrepentirse y que Dios hubiese creado un plan como lo creó para la tierra, lo hubiese creado en el cielo. No es que va a entregar a su hijo para morir, no, porque ese es otro, o sea, cada caso es particular. Algo hubiese hecho en el cielo y lo hubiese perdonado. Pero Satanás llevó su plan hasta sus últimas consecuencias y ha seguido sin arrepentirse y ya no tiene oportunidad porque ya Dios lo echó del cielo. Eso le costó que en Apocalipsis 12, 7 en adelante, que Satanás fuera echado del cielo. Ya a él se le terminó la oportunidad y siguió chismeando, siguió revolucionando el cielo y no le quedó más alternativa que Padre, Hijo y Espíritu Santo de echarlo. El arcángel Miguel peleó con todos esos ángeles de demonios y fueron echados del cielo. Tenía que conocer la ley y tenía que conocer el principio, y ya demostramos que la ley es Éxodo 20. O sea, esta ley entonces hemos demostrado que está dada antes de la creación, que no era judía, que no era para los judíos, ni era para el universo, incluyendo a Lucifer y Gabriel y todos los ángeles. Ahora, cuando nos transferimos a la tierra, nosotros encontramos que esa ley está registrada en Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, ahí encontramos que Dios bendijo y santificó el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? Recordemos que el día empieza el domingo, el primer día de la semana es domingo. Dice Lucas 24, que el primer día de la semana Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el domingo, llamado domingo de resurrección. Entonces, si el domingo es el primer día de la semana, el sábado, el sabbat, es el séptimo día. De manera que Dios le está dando, el Señor del sábado está creando el sábado y se lo dio por causa del hombre. Y ese sábado está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva el sábado se va a guardar. Isaías capítulo 66, los 3 últimos versículos de Isaías 66, en la tierra nueva. Quiere decir que este es un sábado eterno, un sábado semanal, es el sábado semanal. Fíjate que en 6 días Dios hizo el cielo, la tierra, todo. Y ahora el sábado Él no creó nada, sino lo que creó fue ahora la parte espiritual y se la dio al hombre. ¿Cuál era la intención del sábado? La intención del sábado para ese momento es un monumento recordativo de la creación. Así como Adán pecó y Eva, no se le vaya a ocurrir dentro de 10,000 años decir, no, pero es que yo no vi crear nada. Dios dice que es el creador, yo le creo por fe, pero no, yo creo que yo vengo de un mono o yo vengo de una explosión cósmica. Pero mediante el sábado, el mundo recordaría que Dios es el único creador del cielo y de la tierra. Para eso fue dado el sábado. Y es un día de delicia, un día de que Dios tomó como relación con Él. Todos los días, escúcheme bien, todos los días yo tengo que tener relación con Dios. Todos los días no me puedo separar de Dios porque separado de mí nada podéis hacer. Dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 10. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Él ratifica el sábado. En Éxodo 20 lo da en la ley eterna, el sábado semanal lo ratifica para que pasemos un tiempo para Dios. Dios lo estableció. No que todos los días son de Dios y no le dedicamos ningún día. No. Dios estableció su día en el cual es especial para Él.
Todos los días hay que orar, leer la Biblia, hacer el bien, visitar a los enfermos, visitar a los privados de libertad, ayudar al pobre, al necesitado, salvar las almas para Cristo, predicar, ir a la iglesia si hay culto, leer la Biblia, todos los días. Pero a la vez, aparte que leo la Biblia, hago el bien y visito a los enfermos, también tengo que cocinar, planchar, ir al trabajo, limpiar la casa, atender a los niños, llevarlo a la escuela, hacerle las tareas, tengo que comprar, vender, la comida todos los días. Pero ahora, ¿qué hace Dios? El sábado, Dios quiere que tú reposes. Es el trabajo cotidiano de no planchar, ni cocinar, ni lavar, ni llevar niños al colegio, ni hacer tareas, ni trabajar, ni comprar, ni vender, ni estar pendiente de la caja, de la comida, del gas. No, Dios dice, quítate ese estrés, descansa de eso y dedícate ahora es a mí. Orando más, leer la Biblia más. Hago que también hago todos los días, pero el sábado tengo que hacerlo en un 100% y es un mandato divino. Y dice Santiago capítulo 2 que si yo violo el sábado es igual al que mate, robe, porque está en el mismo combo. Y eso es lo que quiere Lucifer, decir que esta ley está abolida, que el sábado está abolido, que ahora es el domingo, y empezar a inventar cosas para hacerte pecador y te pierdas. Porque allí encontramos que esa ley, estamos demostrando que es eterna, vamos a verlo. En Génesis 2 encontramos el sábado. En Génesis 3:6, Eva codició ser Dios para comer. Génesis 4, Caín mató a Abel y ¿por qué se escondió si él no sabía lo que estaba haciendo? En Génesis 37 y Génesis 39, José no adulteró con la mujer de Potifar porque no iba a hacer ese pecado. ¿Quién le enseñó a José a no pecar? Se lo enseñó Dios, boca oído. ¿Quién le enseñó a boca oído? En Éxodo 1 todavía no estaban en el Sinaí, todavía estaban en Egipto. En Éxodo 1, el faraón dio una orden de matar, asesinar a los niños hebreos. Y las parturientas hebreas no cumplieron ese mandato porque no iban a hacer ese pecado contra Dios. ¿Quién les enseñó? En Éxodo 16 todavía no estaban. Dios empezó a darle el alimento físico, el maná. Pero el sábado no era para recoger maná. ¿Por qué el sábado no era para recoger maná? Porque mire, el sábado, no podemos hacer el sábado una carga. Si yo guardo el sábado para salvarme, si yo guardo el sábado para que Dios me bendiga, si yo guardo el sábado para, entonces es una carga, porque esa ley es espiritual. Éxodo 20 es una ley espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. Yo no puedo guardar Éxodo 20 en la carne. Puedo fingir, no mato, no robo porque si no voy preso, puedo fingir. Pero si yo guardo el sábado con una intención equivocada, sin el Espíritu, sin la salvación, ese día no es de delicia. Como dice Isaías 58, ese día es una carga. Y la ley es una carga. Si yo la guardo para salvarme, es una carga, es un yugo de esclavitud. Y yo no me sujeto a esa ley ni puedo. Para yo sujetarme a esa ley, tengo que guardarla en el amor de Cristo. Cristo viviendo en mí, que ahora pone esa ley en mi corazón para guardarla por amor. Soy hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él la pone en mi corazón, las buenas obras, para yo hacerles el impulso del corazón renovado que me va a hacer que yo respete, que yo ame a mi prójimo, que ame a mis enemigos, que no los mate, que no los robe, que no. Ese es el impulso del corazón. De manera pues que Dios la enseñó. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, yo no vine a abolir la ley. Más bien en la dispensación de la gracia la puso más difícil. Porque él dijo, Mateo 5, 19 en adelante. Si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Antes el adulterio era ir al acto sexual. Ahora no, en esta dispensación. Si apenas tú miras en tu corazón a una persona y en tu mente empiezas a desearla, a calentarte, a fogosa por dentro, ya adulteraste en tu corazón. Sin necesidad ni siquiera de haber hablado con esa persona. Dice, has escuchado a los antiguos no matar, Éxodo 20, versículo 3. Pero ahora si tú llamas fatuo a tu hermano, si le llamas imbécil y peleas y lo agredes y le mientes, ya lo mataste en tu corazón. Entonces la ley está más estricta en esta dispensación. Y la encontramos, entonces vemos que esa ley se dio por escrito en Éxodo 20
pero no se conocía en Éxodo 20, ya se conocía desde antes de la creación del universo, porque Dios es eterno, esa ley es eterna, está en la mente de Dios desde la eternidad y está demostrado. Está en Génesis, en Éxodo, en Éxodo 16, como estaba explicando, el maná no caía porción. El maná los sábados no caía. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. El maná, para recogerlo tú necesitabas por lo menos 1 o 2 horas. Esas 2 horas es para relacionarte con Dios, no es para recoger maná. Es igual porque en el desierto se prohibía encender fuego el sábado, porque mira, tenías que recoger leña, y la leña no era fácil en el cielo, porque ellos no vivían en un bosque, vivían en un desierto, ahí no había leña. Eso eran 2 horas después de prender el fuego. Antes no había fósforo, antes tú prendes un fósforo, una parrilla, no, antes no. Entonces para prender fuego se necesitaban 2 o 3 horas, y Dios no lo quería que tú estés utilizando, malgastando en el sábado esas horas, sino que sea un día para dedicarlo a Él. En Números capítulo 15, unas personas estaban buscando leña para encender fuego y los tomaron unos judíos y se los llevaron a Moisés. Moisés, hemos encontrado a esta persona haciendo lo que no es lícito hacer en sábado. ¿Qué hacemos? Y Moisés dijo, déjame consultarle a Dios. Y Dios le dijo, mátenlo. ¿Por qué? Por transgredir el sábado. Fueron apedreados. Yo te pregunto, ¿tú crees que en esta dispensación, si esas personas fueron apedreadas por transgredir el sábado y ahora tú te salvas violando el sábado, si tú te salvas violando el sábado, esa gente te van a condenar en el día del juicio? Señor, en tu nombre no echábamos fuera demonios. Señor, hay una apelación, Mateo 7, 21 al 23. Hay una apelación, pero Señor, porque estas personas tú las salvaste e hicieron el mismo pecado que yo. Estaban transgrediendo el sábado también. Y porque a ellos los salvaste y a nosotros nos perdiste. Es una contradicción. Eres un juez injusto que dices una cosa y después dices otra. Tengamos cuidado, hermano. Bien, entonces estamos demostrando que esa ley, Éxodo 20, está vigente. Está vigente. Pero ahora nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, Romanos 10:4, que Cristo es el fin de la ley. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17, dice que Cristo clavó en la cruz un acta de decretos que era contrario a nosotros. Por lo tanto, nadie nos juzgue en comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva y sábados. Bien, y dice que nosotros estamos bajo la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. Ya Cristo, yo no necesito guardar esa ley, ya Cristo la guardó por mí. Él es el Señor del sábado. El sábado fue hecho para los judíos, esa ley es judía, ya yo no tengo ¿qué es lo que necesitamos entender? Lo que hay que entender es lo siguiente. En Génesis 1 y 2, Dios creó por gracia al ser humano. Nadie le pidió a Dios que creara a los seres humanos, el jardín del Edén, todo maravilloso. No, Él hizo la tierra, el primer día la luz, el segundo día la expansión, hizo las plantas, las flores, los peces, las aves y formó al hombre perfecto como Lucifer. Perfecto, buena y gran manera, le dio inmortalidad, le regaló el jardín del Edén, le dio todo por gracia. No es porque se portaban bien, no es por su comportamiento, nada tiene que ver, sino porque le plació a Dios, ni siquiera nadie le pidió. Eso le salió del corazón a Dios, dentro de su amor, crear el hombre y darle la inmortalidad, el jardín del Edén y todo. No es por su buen comportamiento. Después que lo forme, le dio todo, es que le dio la ley. Por eso es que José sabía que no podía adulterar. Él sabía porque Dios se lo dijo. Ya Dios lo comunicó. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de todo, Dios le dijo, mira, lo que está prohibido para ti es este árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas porque morirás. Come del árbol de la vida. Ahí está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas del árbol de la vida para que no mueras. Morirás el día que comes. En Génesis 3, ahora viene Lucifer, después de haber echado del cielo. Como no pudo con Cristo, se mete con las criaturas para tratar de destruirlas. Y empieza a aprovechar la oportunidad que una serpiente está en el árbol prohibido. Eva se separa del marido, está sola y entabla una conversación con el enemigo.
Ay, con que Dios te ha dicho que no comas del fruto, ¿no? De todos los árboles. Empieza a buscarle conversación, le hace una pregunta capciosa para que Eva le conteste y cometió el error de contestarle. No, Dios me ha dicho que no comas de ese. O sea, la orden para Génesis 3, versículo 1 al 6. La orden de Eva estaba clara. Ella sabía que la orden de Dios fue que no comieran de ese fruto porque morirán. ¿Qué le está diciendo la serpiente? No vas a morir, te vas a hacer Dios. Eso fue la tentación. Porque acuérdate que Eva era perfecta. Ella no tenía esas tendencias pecaminosas como la tenemos nosotros. Por lo tanto, la tentación para Eva fue externa. Es de afuera para que entrara en su mente y codiciara. Y le dijo que iba a ser Dios, que iba a pasar a un nivel, a una dimensión superior a la que era. Y no sabemos porque Eva decidió si estaba bien, estaba en los ojos de Dios, decidió creer en la mentira. En su decisión, que creyó en el enemigo, que no vas a morir y te vas a hacer Dios. En vez de ella preguntar, llamar a su esposo, llamar a Dios, explíqueme, si como muero o si como me hago Dios. ¿Quién tiene razón? Y haber explicado antes de proceder. No, pero Eva codició, Génesis 13, codició y decidió comer. Y ahí es donde entra el pecado. Ahí es donde entra el pecado. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios viene, Génesis 3, empieza a comunicarse audiblemente. Él no le mandó una carta, ni una ley, no. Ya todas eran por audiblemente. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le dijo? ¿Por qué Dios le preguntó a Adán dónde está? Y está abriendo ese juicio investigador para ver la reacción ahora que ellos van a tener. Si se van a dar cuenta de su error. Entonces, ¿qué les llevó el pecado? ¿Qué les llevó el pecado? A empezar a culparse unos a los otros y a Dios. No, la serpiente que creaste. No, porque si tú no creas en la mujer que me diste, tú eres el culpable, porque yo peco fue por ella. No, fue la serpiente que creaste. Empezaron a manipularse hasta que decidieron de verdad, en vez de decir, mira, sí, Señor, yo violé, yo sabía que no podía comer ese árbol y comí, perdóname, ¿qué vas a hacer conmigo? No me mates. Pero primero fue el desorden y luego ocurrió eso, porque si no, hubiese pasado como Lucifer. ¿Por qué Adán y Eva no mueren? Evidentemente, Adán y Eva no mueren porque hicieron lo que Lucifer no hizo. Reconocer, hasta el punto que reconocieron que para no morir, ahora Dios promete la simiente, Génesis 3:15, que iba a herir en la cabeza a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Recuerde que Dios dijo, el día que comas morirás. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir porque ella comió, tenía que morir. Ahora, ¿qué hace para poder perdonar a Adán y Eva? No matarlo. Y que su palabra también se pudiera cumplir, o sea, para que haya amor y justicia, lo hizo a través de Cristo. Y que entregó, prometió la simiente. Ahora, ¿cuándo iba a venir la simiente? Yo pienso que Adán y Eva, cuando tuvieron a Caín, su primer hijo, creían que la simiente era Caín. Y le salió un fraude porque fue el primer asesino del mundo. Y empezaron y todo el mundo empezó a esperar esa simiente que iba a herir en la cabeza a la serpiente antigua y para que el jardín del Edén fuese restaurado. O sea, que le devolvieran la vida eterna. ¿Quién le iba a devolver la vida eterna? La simiente. La simiente. Lo que ellos no sabían, que eso era un proceso, que era el tiempo de Dios, que habían que ocurrir unas profecías. Eso no, cada quien esperó, cada quien en su momento creyó que la simiente vendría en su momento para aplastar, para cumplir ese objetivo de aplastar la cabeza. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Dios, mientras la simiente no viene, que es escrito Galatas 3:6 y Galatas capítulo 2, mientras la simiente no venía para salvar a la humanidad, para pagar por el pecado de la humanidad, por un hombre entró el pecado, por un hombre salió que es Cristo, para que Cristo viniera a reconciliar al mundo y pagara por el pecado y salvar a la humanidad. Dios estableció, añadió una ley por el pecado. Esta ley que voy a mencionar no está ni estará en el cielo, no va a estar en el cielo nuevo, esto es una ley circunstancial. Y es lo que tenemos que tener cuidado de no confundirla
con Éxodo 20, con la ley eterna. Una cosa es la ley eterna, que estará en el cielo y estará por la eternidad. Y otra cosa es esta ley. Hay varias leyes. Y eso es lo que el mundo evangélico, como que al parecer algunos pastores, teólogos, no han comprendido. ¿Qué hace Dios? Dios ahora establece, añade una ley que es una ley pedagógica, una ley que va a mostrar lo que Cristo venía a hacer a la tierra y lo que haría en el cielo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro sacerdote intercesor. Entonces tenemos que comprender mediante esa ley por qué el Cordero, que es Cristo, Juan lo llamó, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él venía a cumplir una misión en la tierra y mediante esta ley ritual ceremonial se iba a mostrar qué es lo que Cristo venía a hacer en la tierra. Y mientras esta ley ceremonial, por medio de los sacerdotes, es lo que Cristo haría, la intercesión que él haría por nosotros en el cielo. Él lo mostró a través de esta ley añadida que no está en el cielo y que, cuidado, no la confundamos. ¿Qué hay esta ley? Bueno, la encontramos en Génesis capítulo 3, que ahora Adán y Eva estaban vestidos con ropas de higuera, con justicia humana. Y la justicia humana es trapo de inmundicia para Dios. Dios dice ahora, no, déjame que yo te dé mi justicia, déjame que yo te dé el amor, la benignidad, yo te voy a restaurar. No lo toques tú con tus manos, tú no puedes. Deja que esa ley yo la voy a poner en tu corazón, tú la vas a guardar, solo tú acepta, solo tú déjate llevar, solo tú déjate, ven a mí, volveos a mí. Ellos se separaron de Dios, se escondieron y Dios los está llamando a volver al redil para que sea Él quien lo restaure. Yo no puedo guardar Éxodo 20, porque es una ley eterna, espiritual, y yo soy carnal, porque ahora el pecado me pasó. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Pasaron de inmortal a mortal. Cuando Lucifer fue echado del cielo, ya no era Lucifer, ahora era Satanás. Su carácter cambió, es un lleno de egoísmo, codicia, orgullo, mezquindad, envidia, pleitos, celos, resentimiento, odio, lo que hoy tenemos, porque ese mismo carácter se le transfirió a Adán y a Eva, y Adán y Eva no los transfirió a nosotros. Estamos llenos de egoísmo, carnalidad, en nuestra vida no hay nada bueno, somos carnales, vendidos al pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, justo no hay ni uno, todos hemos pecado por la herencia que hemos recibido. Tú dirás, bueno, yo no tengo culpa de que Adán y Eva hayan pecado porque Dios me va a hacer culpable. Bueno, eso sería otro tema. Pero sí te puedo decir que estas son las normas de juego, las reglas de juego. Dios sabe para qué hace las cosas. No trates de pensar por Dios. Él sabrá por qué está haciendo eso. En la eternidad lo vamos a saber, porque me responsabiliza y porque yo heredé una naturaleza que no era mi culpa. Aunque Dios no te va a hacer culpable, porque Dios te va a dar la medicina. Sí, está bien, tú tienes que jugar, como dice, jugar con la mano que te toca y aceptar las reglas de juego que las estableció Dios. Entonces, adáptate a las reglas, sigue con las reglas, no le lleve la contraria, asume las reglas de Dios, ven a Dios y juega eso, así. Y tómate la medicina que es Cristo. Y Dios estableció la medicina para que no seas responsable, para que tú le puedas decir a Dios, sí, Señor, está bien, soy culpable, no, yo me voy a hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué hay con eso? Entonces resulta que Adán y Eva ahora son vestidos con ropa de cordero. Las vestiduras humanas, la justicia humana, el buen comportamiento humano, el esfuerzo humano para obedecer, para visitar a los enfermos, el esfuerzo humano, yo hoy no fumo, no voy a beber más porque a Dios no le gusta, porque el pastor me dice, porque la Biblia me dice, tengo que visitar a los privados de libertad. Yo puedo ir a visitar a los privados de libertad, yo puedo ir a visitar a las abuelitas, hacerlas cruzar la calle, yo puedo ir a la cárcel a visitar a quien mató y asesinó a mi hijo. Yo puedo sin Dios, yo puedo, y me puedo disfrazar de espiritual y soy carnal por dentro. Jesús llamó a esta persona sepulcros blanqueados, por fuera bonito, lleno de mármol, pero por dentro sin espíritu, sin amor, lleno de huesos, solamente imitando a una persona espiritual. Y esa gente también puede estar dentro de la iglesia, como Nicodemo, José de Arimatea, Caifás, Aná.
y también pueden estar dentro de la iglesia hoy. Gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive? Cristo vive, aleluya, y por dentro sin paz, sin amor verdadero, solo fingiendo, hipócritas, tibios. Como dice, porque Cristo está afuera. Decimos que está por dentro, pero solo de labios me honran. Apocalipsis 3, 18 al 20. El estado laudicense. Y esa es una enfermedad que tenemos. Entonces Dios lo vistió y para poderlo vestir con ropa de cordero tuvo que haber sacrificado unos corderos. Y ahí entra la ley ritual. Es el sistema de sacrificio y ministración sacerdotal. Esa ley también fue dada por Dios, pero después de la entrada del pecado. Después. No era para los judíos. No era para los judíos, porque nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis 4, que Abel sacrificó sus corderos en un altar. ¿Quién le enseñó a Abel? ¿Y quién le enseñó esa ley? Esa ley no la guardó Satanás porque no había necesidad, no había pecado. Esa ley es añadida por el pecado. Y está solamente hasta que Cristo vino, murió y resucitó. En Génesis 8:20, ¿quién le enseñó a Noé a sacrificar animales limpios? ¿Quién le enseñó eso de Levítico 11? Que eso era para los judíos, que los animales limpios, que Pedro soñó con un lienzo maticome, Hechos capítulo 10 y 11, que ahora podemos comer cochino, que ahora podemos, mire, si la enseñanza de Hechos 10 y 11 era comer cochino, Pedro hubiera comido y Pedro no lo comió. Pedro hubiese comido y Pedro no comió. Entonces la enseñanza era porque Cornelio, un ciudadano romano que para ellos eran tratados como animales inmundos, venía Pedro mandado por el Espíritu Santo. Y eso no llames cobón o inmundo a lo que yo bendije, eran los gentiles. Nada tenía que ver con animales. Porque el cochino sigue siendo, como su nombre lo dice, cochino. Y sigue con el parásito, sigue teniendo colesterol, triglicéridos, dañino y perjudicial para la salud. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no metas cochino, ni le metas alcohol, ni drogas. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo para que more el Espíritu Santo y puedas hacer la obra en ti, entonces cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Bien, entonces esa es la situación. Ahora, encontramos entonces en que Noé sacrificó animales limpios. ¿Quién le enseñó? En Génesis 12, 13, 14, 16 y 17, Abraham dio los diezmos. ¿A quién se lo dio? Al sacerdote Melquisedec. Quiere decir que había administración y sustento sacerdotal. Había intercesión sacerdotal, había administración sacerdotal y sustento. La circuncisión, eso no era para Israel. Ahora bien, después que pasa Abraham y viene Jacob, el pueblo de Israel, cuando están en Moisés, están en la cárcel, en Éxodo 20, ahora Dios ratifica todas estas leyes. Pero resulta entonces que los 10 mandamientos, nada más y nada menos, lo escribió con sus dedos. Si tú quieres conocer la letra de Dios, busca esas 2 tablas que estaban dentro del arca del pacto. Y está la ley ritual llamada ley de Moisés, Lucas 2:22, está escrito con Moisés en un libro, no en 2 tablas de piedra, dice segunda de Crónicas capítulo 35 versículo 12, Deuteronomio capítulo 31 versículos 9 al 11 y el 24. ¿Ok? Fue escrita por Moisés. Los 10 mandamientos fue escrito con los dedos de Dios. Hay una diferencia. Éxodo 31, 18 y Éxodo 32, 16. Fíjate, hay 2 leyes. ¿Ven? Es añadida por el pecado, Gálatas 3, 19. Entonces, eso es que esa ley no juzga a nadie. Esa ley es simplemente cuando las personas violaban la ley de Dios, según Santiago, el que violaba un mandamiento y quería de verdad ir a la sangre de Cristo, si quería buscar ahora el perdón y la restauración para que no fuese condenado, entonces ellos tenían que ir a la ley de Moisés. Por eso es que estaban bajo la ley. Ellos estaban bajo la ley. En el Antiguo Testamento estaban bajo la ley porque cuando pecaban tenían que ir a la ley de Moisés, al libro de Moisés para conseguir el perdón. Por eso la salvación no es que era por obras, nunca la salvación ha sido por obras. Porque Adán y Eva, ¿cómo se salvaron? Se salvaron por la gracia, fueron perdonados, Dios les otorgó la misericordia. David, Salomón, ¿cómo se salvan? Manasés, ¿cómo se hubiesen salvado esa gente si fueron malucas, hicieron Sansón?
Dios le otorgó, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, justo no hay ni uno. Por lo tanto, la salvación siempre ha sido y será por la gracia, por un regalo que hizo Dios a través de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, las personas tenían que ir a Cristo a través de una sombra, que era un cordero animal. Y eso se lo tipificaba en esa ley, en los libros. En los libros. Entonces, cuando la persona transgredía un mandamiento de la ley eterna de Éxodo 20, la escrita con los dedos de Dios, ellos iban a la ley. Y le decían, mira, tenés que llevar un corderito, lo llevaban al santuario. Allí lo atendía un sacerdote. En ese tiempo era Melquisedec, ahora es de Aarón, los hijos de Aarón. Y entonces el pecador le ponía la mano en la cabeza al corderito, confesaba su pecado. Simbólicamente el pecado era transferido al pobre corderito inocente y era muerto. Y el pecador iba a ver que por su culpa, cómo estaba sufriendo y muriendo y desangrándose un pobre corderito por culpa de su pecado. Luego eso no quedaba ahí, ya él era justificado por la fe. El cordero se le iba, pero ahora era el sacerdote intercedía rociando esa sangre en los cuernos del altar o en el lugar santo e intercedía. Entonces, Cristo a través de esa ley nos mostró que hoy en esta dispensación, cuando Cristo vino, murió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Cristo vino, murió y resucitó, Él es el fin de esa ley. Ya no necesitamos sacrificio, ya no necesitamos ir a la ley de Moisés para buscar. Ahora vamos al pacto, a la dispensación de la gracia, que cuando yo peco, yo tengo que ir al Cordero. Yo necesito, como el judío en el Antiguo Testamento necesitaba ser perdonado, yo también necesito. Pero en vez de ir a la ley, en vez de ir a la ley de Moisés, a los libros de Moisés, yo ahora voy a la sangre, pero de Cristo, la realidad. Eso era una sombra. Eso era el acta de los decretos que era contrario a nosotros, que fue juzgada y clavada en la cruz. Nadie nos juzga en comidas, bebidas. ¿Cuáles son las comidas y bebidas? Entonces yo puedo beber alcohol, porque si nadie me juzga en bebida, no, eso es un acta de decretos. Los 10 mandamientos, la ley eterna no es acta de decretos. No la podemos confundir porque tendremos serios problemas. Cuando Cristo vino, cuando Pablo habla de una ley abolida, le está diciendo a los judaizantes que querían seguir circuncidándose, porque si no, no iban a tener vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 1, Hechos 15, 1. Cuando Pablo le reclamaba, estamos bajo la gracia, era porque estaba hablando con respeto. Lee el contexto de esas cartas para que te des cuenta que lo que se está tratando es de la ley ritual, la ceremonia, la circuncisión. Nunca Éxodo 20, porque estaban claros, los judíos estaban, dígame con el sábado, dígame con el día, diezmaban la mente y el eneldo y el comino. En cuanto a la ley eran irreprensibles. O sea, Éxodo 20, ellos no tenían problema. Ellos empezaron a tener problemas con la ley abolida, porque querían seguir, aceptaron a Cristo, la realidad, pero querían seguir viviendo con la sombra, querían seguir circuncidándose. Y Pablo le dice que no, y que no obligaran a los gentiles a circuncidarte, a llevar esa ley. Y eso era el pleito. Eso quiere decir que el acta de los decretos es comidas, bebidas, días de fiesta. ¿Dónde están? En Levítico 23, las 7 fiestas anuales, que es el pan sin levadura, las trompetas, la Pascua, la expiación, las cabañas. Y en eso tenían unas comidas, unas bebidas, unas libaciones, tenían unos ritos, que eso están abolidos. Las lunas nuevas, las fiestas mensuales están en números 13, 15. Las lunas nuevas que eran las fiestas mensuales. Y los sábados abolidos aquí, fíjate que los sábados abolidos son los que están en el acta de decreto, son los que están en Levítico 23, no los que están en Éxodo 20. Porque en Levítico 23, en esa ley ritual que Dios añadió después del pecado, que no está en el cielo, tenía también 7 sábados ceremoniales. Esos sábados son los que están abolidos, no el semanal. En Levítico 23, 24 dice que el día de el primero del mes séptimo del calendario judío es un sábado. Y se celebraba la fiesta de las trompetas. Entonces ese día no se recogía maná, ese día no se recogía fuego, ese día no se llevaba a los niños al colegio, era un sábado, aunque cayera un martes, un miércoles. Si caía un sábado semanal,
era llamado día de gran solemnidad. Cuando Cristo murió, Él murió el 14 de Nisan, que se celebraba la Pascua. Es el Cordero Pascual, primera de Corintios 5:7, Él era la Pascua. Lo que pasa es que los suyos vino y los suyos no le recibieron como el Cordero Pascual, ni como el Cordero del pecado. Ellos lo sacaron del atrio y lo llevaron a la cruz. Lo hicieron maldición. Pero Él era el Cordero Pascual. Y murió cuando el 14 del mes primero, un viernes. Y el sábado siguiente, era el día 15, se celebraba el pan de los ácimos, el pan sin levadura. Y ese era un sábado ceremonial. Y coincidió con el sábado semanal. Por eso es que Juan lo llamó en Juan 22, 23, día de gran solemnidad. Por esa razón es que los judíos pidieron que en el Gólgota no quedaran los muertos. Y le partieron las piernas para los que estaban muertos, para los que estaban vivos, porque no quería, era un día muy especial. Ellos estaban más pendientes de la ceremonia, los rituales. Por eso es que Jesús le dijo en Isaías 1, yo estoy cansado de sus sábados, de sus ceremonias. Pero ¿cuáles? Los sábados ceremoniales. O sea, eso es lo que está abolido, esa es la ley que está abolida. Pero Éxodo 20 no. Pero entonces cuando dicen que los sábados está abolido, hay que ver cuál. Porque si tú confundes el Éxodo 20 con Levítico 23, por ejemplo, si tú confundes Éxodo 20, versículo 8 al 11, el sábado semanal, que está en Génesis 2, que Dios bendijo y santificó, con los 7 sábados anuales que están abolidos, te metes en problemas. Porque no tienes que diferenciar. La ley de Dios, el sábado semanal está vigente, pero los sábados ceremoniales, por ejemplo, el primero del mes séptimo que toca la fiesta judía, la fiesta de las trompetas, yo no tengo por qué guardarla porque yo estoy bajo la gracia, eso está abolido, Cristo es el fin de esa ley, es el fin de esa ley. Pero los judaizantes querían guardar esa ley y querían obligar a los gentiles a guardar ese sábado. Y Pablo le dice, no, estamos bajo la gracia, ya esa ley está abolida, pero está hablando de la ley ritual ceremonial que está abolida, no de la ley eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo pues que aquí, y esta ley eterna, Éxodo 20, Dios no la dio ni para salvar ni para perder, nadie se va a salvar por esa ley, pero tampoco pretenda salvarte si tú no la reconoces. Si tú no reconoces los 10, no son 9. Mire, es verdad, Jesús resucitó un domingo, pero ese es un domingo de resurrección. Y nunca está autorizado de cambiar el sábado, que es el de reposo, el día que Dios bendijo y santificó, con el día que Cristo resucitó. Una cosa es el domingo, porque si la resurrección de Cristo es importante, también la muerte, deberíamos guardar los viernes. Entonces, ¿por qué? Porque el sábado no tiene nada que ver con la muerte ni resurrección de Cristo. El sábado simplemente es un día de delicia, un día que Dios bendijo y apartó para Él por la eternidad. Por la eternidad. De manera que esta ley solamente me señala el bien, es para poner orden en el universo y no tiene nada que ver con salvación. Esa ley no me va a salvar ni me va a perder. Solamente esa ley la guardo porque soy salvo en Cristo Jesús, la guardo por amor y no solamente que no voy a matar a los demás, sino cuánto bien le hago, cuánto amo a mis enemigos, amo el amor. Si Cristo me salva, yo debo tener amor, fe, paz, bondad, benignidad, ternura. Debo tener paz, alegría, un corazón alegre, con dominio propio, cuidar mi templo, cuidar mi vida. Ese es el impulso del corazón que ha sido salvado por Cristo. Ese es el hombre espiritual y no carnal. Entonces se va a saber por el fruto. Tú vas a saber cómo está tu relación con Dios, es por el fruto. No porque te portas bien, porque tenemos que tener cuidado, que yo puedo decir que como me porto, ya yo dejé de fumar. Mira, el diablo también te puede ayudar a dejar de fumar y dejar de beber. Y que dice, Cristo me sanó, yo fumaba y consumía droga. Puede ser que sea el diablo para que tú creas que estás bien en una iglesia. Para que tú creas que estás bien. Para que tú creas que lo que estás haciendo está bien. Ten cuidado. Debes mantener paz y amor. Si algún problema perturba tu paz, quiere decir que no estás guardando la ley. Quiere decir que tu relación con Cristo todavía no está correcta, no está perfecta. Te queda camino. Más relación con Dios, más orar, más alimento espiritual, más hábitos buenos, más visitar a los demás, más ir a la iglesia, más cantarle a Dios todos los días. Alimenta, pero tú no lo vas a hacer para eso, tú lo vas a hacer para honrar a Dios. O sea, lo que falta es honrar más a Dios. Porque si yo oro,
Si hablo con Dios, que es un acto bonito, yo oro, es para crecer en el Espíritu, yo caigo de la gracia. Porque Dios quiere que uno ore con la intención de amar y glorificarlo, más nada. Que sea una necesidad de conectarme con Él, de hablar con Él. Esa es la intención. Si yo oro por otro motivo, me desvío, quito los ojos del cielo para ponerlo en otro Dios, como es la ley, el buen comportamiento, la oración. Oración es bueno, es espiritual, pero mi oración tiene que ser hecha con intención de alabar a Dios. Si Él me quiere salvar, me salva. Si no me quiere salvar, ¿qué tal si Dios te dice, mira, cuando yo venga por segunda vez no te voy a salvar? Tú seguirías guardando el sábado, tú seguirías yendo a la iglesia. Deberías seguir yendo a la iglesia porque nosotros estamos adorando a Dios porque se lo merece, porque me creó, más nada. Yo no estoy orando ni leyendo la Biblia ni guardando el sábado para salvarme. Yo estoy haciendo todo eso porque el impulso del corazón es hacerlo para alabar a Dios. Eso es todo, esa es la intención general, central del evangelio. Adorar a Dios en todo. Entonces yo no estoy guardando el sábado porque me voy a perder, porque el pastor lo dice. Yo lo estoy adorando porque Dios me lo pidió. Y el amor, el impulso, ahora yo estoy guardándole su santo sábado, pero yo no lo hago, lo está guardando Cristo en mí, porque Cristo lo puso en mi corazón. Igual que yo ahora no mato, no adultero, no bebo, no digo mentiras, porque Cristo me sanó y creó el hábito, puso eso en mi corazón. Y el impulso del corazón me lleva a no hacer el mal y a hacer el bien. Eso es el todo del evangelio, honrar y glorificar a Dios. Y la ley abolida, la ley que Cristo clavó en la cruz, el acta de los decretos es la circuncisión, entonces ojo por ojo, el amar, aborrecer a los enemigos. Ahí lo dice Mateo 5 en el Sermón del Monte. Y además de eso, pues quedó abolida la circuncisión y quedó abolida todas esas leyes que se dieron después que entró el pecado. Después que entró el pecado. Pero Éxodo 20 no, porque ya está dada antes de que haya entrado el pecado, está dada antes de la creación, está dado antes, porque es el carácter de Dios. Es para enseñarle al hombre su camino. Bueno, el Señor nos guarde, el Señor te bendiga. Oremos. Padre eterno, gracias por el mensaje. Gracias por tu Espíritu Santo. Y ayuda a esta persona ahora que lo puedan entender. Si hay que volverlo a escuchar, ponle eso en el corazón hasta que se entienda perfectamente que hay dos leyes. La ley eterna que escribiste con tus dedos, que no cambia ni cambiará ni una tilde, son 10, no 9. Y la ley ceremonial, ritual, que Cristo clavó en la cruz, que está dada es después de la entrada del pecado hasta que tú viniste. Y terminará las demás como el bautismo, la Santa Cena, el lavamiento de los pies. Todos esos rituales quedarán finiquitados cuando vengas por segunda vez. Pero los 10 mandamientos quedará, porque codicia, si a alguien se le ocurre codiciar como Lucifer lo hizo, si a alguien se le ocurre codiciar en la tierra nueva, tendrá su castigo, porque tiene que existir una ley que rige y que le enseñe a todos que codiciar es malo, es abominable para ti y que acarrea unas consecuencias. Pero eso tiene que mostrarlo una ley, y por lo tanto, para que lo pueda mostrar, la ley tiene que estar vigente, ser ratificada en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y para poder guardar el sábado nuevo en la nueva tierra, Isaías 66, también tiene que estar colocada en tu santa ley de Éxodo 20, que no está abolido. Permite que no la confundamos. Cuídanos, bendice a estas personas que escucharon el tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, amén. Gracias, Padre.